Hola a todos y bienvenidos a esta videoclase donde vamos a trabajar una idea que es fundamental para la traducción y es la idea de que traducir no es pasar palabras de una lengua a la otra. Cuando nosotros traducimos, lo que hacemos es un proceso mucho más complejo. Primero comprendemos el texto de origen con el que estamos trabajando, después interpretamos su sentido, es decir, entendemos qué quiere decir realmente ese texto en su contexto y finalmente lo reformulamos en español. Y acá hay algo clave. El objetivo no es copiar el texto, sino producir un texto nuevo que funcione en la lengua meta. Ahora, cuando hablamos de equivalencia textual, no estamos hablando de traducir palabra por palabra y esto es muy importante. La equivalencia textual implica que el texto meta cumpla la misma función que el texto de origen, es decir, va más allá. Es decir, que diga lo mismo, pero de una manera adecuada al español. Por eso, muchas veces vamos a tener que cambiar estructuras, reorganizar oraciones o elegir otras palabras. Y eso no significa que estemos siendo menos fieles, sino todo lo contrario, estamos siendo fieles al sentido, que al fin y al cabo es lo más importante. Ahora, un punto clave que muchas veces se subestima es la redacción. El traductor no solo traduce, sino que también escribe y escribe en español. Por eso, una buena traducción no depende solo de entender el inglés, sino también de saber redactar bien en la lengua meta. Esto implica ordenar ideas, elegir estructuras que resulten adecuadas, evitar repeticiones innecesarias, cuidar la fluidez y pensar siempre en el lector del texto que estoy produciendo. Un texto que está mal redactado puede ser correcto en contenido, pero difícil de leer o poco natural. Hablando de naturalidad, la naturalidad es uno de los criterios más importantes para evaluar una traducción. Un texto natural es aquel que suena como si hubiera sido escrito originalmente en español. Eso implica tres cosas: que suene bien, que se entienda fácilmente y que respete el uso real del idioma. Muchas veces los alumnos producen textos que son gramaticalmente correctos, pero que suenan raros, que suenan extraños. Y eso pasa porque están demasiado pegados al inglés y eso genera una interferencia en el código lingüístico. Nuestro objetivo es despegarnos de esa estructura y escribir en español. Esto nos lleva a un problema muy frecuente, que es la interferencia del inglés. La interferencia aparece cuando copiamos estructuras del inglés que no funcionan en español. Por ejemplo, traducir literalmente expresiones o mantener el mismo orden de palabras cuando en español no corresponde hacerlo así. El resultado son textos que se entienden, pero que no suenan naturales. Y por eso es importante revisar siempre nuestras traducciones como textos independientes. Una diferencia clave entre las dos lenguas es que el inglés es más sintético y el español es más analítico. Esto significa que el inglés puede decir mucho con pocas palabras, mientras que el español necesita desarrollar más las ideas. Por ejemplo, el inglés usa muchas estructuras compactas, mientras que el español necesita usar preposiciones, conectores o reformulaciones. Esto es importante porque nos obliga a transformar las estructuras cuando traducimos. A partir de esto, el traductor debe hacer tres cosas fundamentales. Primero, expandir estructuras cuando el español lo requiere. Segundo, reorganizar la oración porque el orden del inglés no siempre funciona en español. De vuelta al ejemplo de el orden de palabras. Y tercero, evitar copiar estructuras del inglés que no son naturales en español. Estas decisiones son parte del trabajo real del traductor. Otro aspecto muy importante es la repetición. En inglés tolera mucho más la repetición que el español.
En cambio, el español tiende a evitarla, sobre todo cuando no es necesaria. Esto no significa, ni mucho menos, que nunca se pueda repetir, pero sí que hay que evaluar cuándo conviene hacerlo y cuándo no. La repetición excesiva puede hacer que el texto suene pesado o poco fluido. Ahora, para resolver estos problemas, el traductor tiene varias estrategias. Una es la sinonimia, es decir, usar palabras equivalentes para evitar la repetición. Otra es la reformulación, que implica reescribir la estructura. También tenemos la elipsis, que permite omitir elementos que se pueden recuperar por el contexto. Y por último, el cambio estructural, que implica transformar la forma de la oración. Estas herramientas son fundamentales para mejorar la calidad de la traducción. Una diferencia muy importante además entre el inglés y el español es el uso del sujeto. En inglés el sujeto es obligatorio y en español muchas veces se puede omitir. Esto lo trabajamos en el trabajo práctico de la semana pasada. No específicamente esto, pero me refiero a todo lo que venimos mencionando, así que en práctica ya lo pusieron. Esto es posible gracias a la flexión verbal, es decir, la forma del verbo que ya indica la persona. Por eso, en español no necesitamos repetir constantemente el sujeto. Esto ayuda a evitar repeticiones y hace que el texto suene más natural. Otro problema frecuente es el uso excesivo de los adverbios terminados en mente. No quiere decir que nunca más los puedan volver a usar, pero sí que tengan cuidado porque un exceso de adverbios terminados en mente empobrece el texto. En inglés usa mucho los adverbios que terminan en li, ly, pero en español no es natural acumular tantos adverbios que terminen en mente. Cuando hay demasiados, el texto se vuelve pesado y larguísimo. Por eso conviene buscar alternativas, usar sustantivos, adjetivos o reformular la oración. La elipsis es un recurso muy útil y consiste en omitir elementos que el lector puede recuperar por el contexto. Esto permite evitar repeticiones y mejorar la fluidez del texto. Es muy común en español y muy importante en la traducción. Y además ustedes, esto sí, lo pusieron en práctica en el último trabajo y les fue muy bien con esto de reconocer que podemos aplicar la elipsis cuando podemos recuperar por el contexto. Finalmente, todo esto se vincula con la competencia traductora. Por un lado, trabajamos la competencia bilingüe y textual porque comprendemos el texto origen y producimos el texto meta. Por otro lado, trabajamos la competencia estratégica porque tomamos decisiones, comparamos opciones y justificamos nuestras elecciones. Y también la competencia instrumental cuando usamos recursos como diccionarios, corpus o normas. ¿Cuál es la conclusión? Para cerrar, es importante que se queden con esta idea. Traducir no es copiar palabras, sino tomar decisiones y, aún más importante, saber tomar esas decisiones. El traductor analiza, elige, reformula y adapta el texto al español. Y uno de los objetivos principales es siempre lograr la naturalidad. Con esto cerramos la videoclase de la semana. Espero que tengan una muy linda semana y cualquier duda o pregunta la pueden dejar en el foro de avisos recientes.